salvation. I'm a soldier for surrender. Faith is like a fire, never burns the embers. The voice of the unheard. Love is the answer. I gotta speak and believe it, that's how I feel inside. I can't sit here quiet. You can take my heart, you can take my breath when you're praying from a cold dead heart. This is how we rise up, heavy as a hurricane, louder than a freight train. This is how we rise up, heart is beating faster, feels like thunder. Magic setting, call me a fanatic. It's our world, they can never have it. This is how we rise up, it's our resistance, you can't resist us. Narra el velocista verde. Mi cabeza me dolía demasiado, y mi vista estaba borrosa. Despierta con un demonio. Diría una voz que se parecía mucho a la mía, por lo que abrí los ojos y me vi a mí mismo. Hasta que despiertas, velocistas de pacotilla. ¿Qué pasó? Dije yo con algo de debilidad. La versión resumida, es que fracasamos, diría mi copia mientras señalaba detrás de mí mostrando a varias personas iguales a mí. ¿Qué sucedió? Shizaki esperó a que estuviéramos todos juntos para usar ese libro del destino o lo que sea para robarse todos nuestros poderes, incluso se robó mi hacha, el muy desgraciado. ¿Hacha? Espera, tú eres Izuku Odinson. Diría el velocista verde con confusión. En efecto, nuestras demás copias están por allá. Diría el nuevo dios del trueno al tiempo que señalaba a todos los que estaban allí. Qué bueno que despiertas. Diría otro Izuku acercándose. Oigan, porque de la nada todos son peliverdes, si hasta donde se había dos que eran rubios. Diría el velocista verde a los que los dos Izuku a los que se refería hablarían. Originalmente nuestro cabello era verde, pero por cuestiones de la vida nos volvimos rubios. Como sea, ¿qué haremos para diferenciarnos entre nosotros? Diría el velocista verde. Usaremos nuestro nombre de héroe. Diría el héroe del infinito. A mí llámame Museigen. Diría el héroe del infinito señalándose a sí mismo. A mí llámenme Thor. Diría el nuevo dios del trueno. A mí llámame Rex Lucem, significa rey de la luz en latín. Diría la nueva fuerza del universo con desinterés. A mí pueden llamarme Flash. Diría el velocista verde al tiempo que se rascaba la nuca, pero en eso se miraría el brazo. Mi brazo, es de carne otra vez. Veo que algo bueno salió de esto. Diría Museigen con una sonrisa. Oigan, ¿dónde está la chica ángel que se parecía a nosotros? Diría Flash algo confundido. Está desaparecida, al igual que el dios del tiempo, la diosa del espacio y mi hermano. Diría Museigen con un rostro serio. ¿Hablas de Soto? Preguntaría Flash con confusión. No sé cuál sea tu relación con él en tu universo, pero él y yo nos criamos como hermanos. Entiendo, diría Flash con comprensión. Oigan, no es por interrumpir, pero tenemos asuntos más importantes de los que preocuparnos. Diría Rex Lucem al tiempo que señalaba una pantalla gigante que se encontraba en la cima del edificio del otro lado de la calle. Noticia de última hora, se reporta que la pandilla de hermanos Green Devil se esconde en alguna parte de esta ciudad, se les considera armados y muy peligrosos, el gobierno declaró que si los encuentran están autorizados a usar sus particularidades para defenderse, no importa si eres héroe profesional, estudiante, civil o policía. Cuando escuché esas palabras no pensé de quiénes podrían tratarse, pero cuando mostraron una sola fotografía en la pantalla, supe que hablaban de nosotros, ya que esa fotografía era la nuestra. Este es el rostro de todos los miembros de la pandilla, quienes por obvios motivos son hermanos, actualmente son buscados por haber asesinado a más de 40 personas en el centro de Tokio usando armas de fuego, también son buscados por el atentado terrorista en el cual murieron cerca de 45 personas, también se sospecha que tienen secuestradas alrededor de 200 chicas de entre 5 y 16 años, las cuales planean vender como esclavas sexuales, y por último, se les
les busca por haber plantado una bomba en la sede de reuniones de la ONU, en donde desafortunadamente murieron los representantes de 128 países. Narra el narrador. Ante estas palabras los chicos quedarían más que impactados. ¿De verdad hicimos todo eso?, diría Museigen muy impactado. Obviamente no, esta realidad es falsa, nada de eso sucedió realmente, solo debemos conseguir el libro del destino para que todo vuelva a la normalidad. Diría Thor con seriedad. Creo que primero nos tendremos que hacer cargo de esto. Diría Flash señalando una puerta abierta con una cara impactada, a lo que los demás se dispondrían a revisarla encontrándose con un espectáculo espantoso. En esa habitación había cientos de chicas de entre 6 y 16 años, todas estaban desnudas y atadas con cadenas, algunas estaban llorando y otras tenían la mirada perdida. Deben ser las chicas que mencionaron en ese noticiero, diría Rex Lucen. Y no es lo único que están dando en el noticiero, diría el peliverde en apuros recién apareciendo. ¿Y tú dónde estabas?, diría Museigen bastante alterado. Desperté sobre un contenedor de basura allá afuera y lo primero que vi fue a Chizaki en un noticiero. ¿Qué?, dirías todos los presentes para luego salir del edificio volviendo a centrar su atención en el noticiero. En otras noticias, el héroe número 1 Chizaki en un acto heroico entró en un edificio en llamas y rescató a más de 300 personas en menos de 5 minutos. Tras decir eso en la pantalla se mostraría una imagen de Chizaki con su traje de la era de plata, pero la gama de colores era de negro y gris, además de que este se mostraba que podía correr a grandes velocidades dejando una estela de electricidad amarilla detrás de él, además de que congelaba partes del edificio para darle fuerza a la estructura y debilitar el incendio. No me jodas, esa es mi velocidad, diría Flash con los ojos como platos. Y ese es el hielo de mi hermano, diría Museigen también muy impactado. El infeliz se quedó con nuestros poderes, diría Thor al tiempo que llevaba sus manos a su nuca. Esto no puede ser bueno, diría Rex Lucen mientras se frotaba la sien. De vuelta al noticiero. Noticia de última hora, se nos informa que Chizaki está dando una conferencia de prensa en estos momentos. Tras decir eso la imagen cambiaría a la de Chizaki con su traje de héroe entre comillas. Sé que todos ustedes han estado viviendo con miedo por la presencia de la pandilla de hermanos Green Devils, por eso mismo les prometo que no le daré respiro a mi cuerpo ni descanso a mi alma hasta que esos desgraciados paguen por todo lo que han hecho. Se los juro como hombre y como símbolo de la paz. De vuelta con los chicos. Es oficial, estamos jodidos, diría el peliverde en apuros quien estaba sintiendo un horrible escalofrío. Por cierto, no nos has dicho cuál es tu nombre de héroe, diría Rex Lucen tratando de cambiar el tema. ¿Para qué quieres saber?, respondería el peliverde en apuros. Es para no confundirnos. Bueno, yo la verdad aún no tengo nombre de héroe, ni siquiera he pensado en uno. Bueno, por el momento te llamaremos el Violable. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Disculpa, diría el Violable algo ofendido, pero al final nadie le importaría. Oigan, si me dice que esto es una broma les juro que no me enojaré, diría Museigen a tiempo que mostraba un detonador. ¿De dónde sacaste eso?, preguntaría el Violable con miedo ante el detonador. Lo encontré en mi bolsillo. Oigan, llámenme loco, pero si yo fuera un criminal psicópata y estuviese a punto de vender 200 prostitutas buscaría la forma de evitar que mi enemigo se salga con la suya en el caso de que la policía me encuentre o que mi comprador me traicione, diría Thor haciendo que todos los viesen raro para luego abrir los ojos como platos e ir corriendo a la habitación donde estaban todas las chicas, pero todo estaba oscuro y no se podía ver mucho. Encontré una linterna, diría Rex Lucen encendiendo la linterna y cuando pudieron ver bien se darían cuenta de algo horrible, varias de las chicas estaban en un estado muy grave, y muchas ya estaban muertas, pero lo que más los sorprendió es que todas tenían una cicatriz en forma de X en el abdomen. Oigan, ¿no se supone que estas chicas iban a ser vendidas como prostitutas?, diría el Violable quien estaba usando toda su fuerza de voluntad para no vomitar. Nunca fueron prostitutas, son carnada,
diría Thor viendo el detonador en la mano de Museigen. Lo más seguro es que dentro de cada ana de esta chica haya una bomba, lo más seguro es que el plan de los psicópatas que aparecieron en televisión era atraer a la mayor cantidad de héroes a este lugar y luego matarlos con las bombas. Diría Thor haciendo énfasis en el hecho de que ellos no habían hecho nada de eso. Dios mío. Diría el violable a tiempo que caía de espaldas. A juzgar por el estado en el que se encuentran esas chicas, lo más seguro es que para el atardecer las que sigan vivas ya estén muertas. Diría Rex Lucen viendo a las chicas. ¿Y si las llevamos al hospital? De nada serviría, primero tendrían que retirarles las bombas y ninguna podría sobrevivir a eso en ese estado, además son más de 200, sin nuestros poderes se nos será difícil llevar tan solo a una sin que nos ataquen por el camino. Ante estas palabras todos los presentes agacharían la cabeza en señal de derrota. Aún hay algo que podemos hacer. Diría Museigen quien tenía la mirada ensombrecida. ¿Qué propones? Diría Rex Lucen quien estaba haciendo una pequeña plegaria. Si recuperamos el libro del destino podremos devolver todo a la normalidad y ninguna de estas chicas habrá sufrido nunca este infierno. Creo que no te das cuenta de que en esta situación no hay mucho que podamos hacer. De hecho, si la hay, Chizaki tiene nuestros poderes, junto a la apariencia de Chizaki, por ende, también debe tener las debilidades correspondientes, es inteligente, pero sigue siendo un humano, estoy seguro de que debió cometer un error al obtener ese cuerpo y nuestros poderes, solo debemos aprovechar eso. ¿Y cómo lo haremos? Diría Thor ya imaginándose lo que Museigen iba a decir. Horas después. Atención a todas las unidades, tenemos una situación de rehenes en la fábrica abandonada cerca del parque, la pandilla de los Green Devils es las responsables de esto, el héroe número 1 ya se encuentra en la escena, se solicitan refuerzos. El lugar era un caos, cientos de policías rodeaban el lugar donde se encontraban los chicos. Además de varios helicópteros de policía y de noticias. Échenme todos. Diría Museigen desde el techo del lugar con una alta voz. Es mi mano derecha, tengo presionado el botón de un detonador, si yo llego a morir soltaré el botón y todas las chicas que tenemos capturadas volarán en 1000 pedazos, así que esto es lo que pasará, quiero que todos excepto Chizaki se alejen, les doy 15 minutos, y si en ese tiempo siguen estando a menos de 1 kilómetro de distancia pueden decirles adiós a las chicas. Mientras tanto en la bodega a donde estaban las chicas. Nos iremos al infierno por esto. Diría el violable a tiempo que lloraba en un rincón a lo que Thor diría. Pues si es para salvar al multiverso, nos iremos gustosos a infierno. Diría Thor a tiempo que afilaba una katana. De vuelta al techo. Museigen estaría expectante viendo como todos los policías y los reporteros se alejaban y Chizaki quedaba en la zona. Muy bien, ya estoy aquí, dime qué quieres. Primero quiero que subas aquí a tejado, hay algunas cosas que quiero preguntarte, y no me gustaría que los chismosos escuchasen. Ante estas palabras Chizaki salaría y llegaría a la azotea. Ya estoy aquí, dime qué quieres. Primero que nada, quiero preguntarte, ¿por qué te llevaste nuestros poderes? Ustedes me quitaron los míos, además, también conservé la antimagia, así que los suyos son más para hacer las cosas llamativas. Eres bastante tonto. Y tú un imbécil. Cuidado con lo que dices, símbolo de la paz, ya que de entre los dos, yo soy quien tiene la vida de cientos de niñas y adolescentes en la mano. ¿Y me llaman a mí un villano? Momentos desesperados, medidas desesperadas, además, tú fuiste quien nos dio esta vida, si hubiese sido más inteligente no nos habrías dado tantos rehenes. Admito que fue un error de mi parte, pero ¿qué esperabas? Todavía me falta mucho para ser un dios, pero cuando lo sea, tú y tus compañeros se arrodillarán ante mí. Lo que digas, rubiecito. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Soy un yakuza, pero debo mantener las apariencias, así que dime qué quieres para terminar con esto. Simple, quiero el libro del destino. Sabes que eso no pasará. Entonces diles adiós a las chicas. Diría Museigen a tiempo que amenazaba con soltar el botón. Dudo mucho que sueltes el botón realmente, eres un héroe después de todo. Lo era, pero tú me convertiste en esto, así que decide, el libro del destino, o la vida de estas chicas.
Diría Museigen con una mirada psicópata. Creo que hizo más cambios en ti y tus compañeros de ellos que creí, pero da lo mismo. La verdad no me importa lo que les pase a esas chicas, pero si mueren perderé prestigio como el símbolo de la paz, así que tendré que negociar. ¿Qué estás dispuesto a dar? Diría Museigen a tiempo que daba un paso atrás. No puedo darte el libro, pero puedo darte una pista de su ubicación, de todos modos, no creo que la vayas a encontrar en algún momento. Eso servirá, pero también quiere que me digas dónde están los demás. Diría Museigen con una mirada seria. Tus compañeros ahora mismo deben estar despertando en algún terreno baldío a las afueras de la ciudad, y encontrarás el libro en el centro de la tierra sin lluvia, donde el mundo se secó hace milenios y donde la muerte acecha a los aventureros. ¿Eso qué demonios significa? Eso lo debes descubrir tú mismo, ahora hazte a un lado. Diría el yakuza en el cuerpo de All Might. Bueno, un trato es un trato. Tras decir eso Museigen saldría corriendo para luego sacar del tejado. Llegue a un acuerdo, podemos entrar por las chicas. Diría Chizaki haciendo que los policías volvieran al lugar y ellos junto a Chizaki entrarían al almacén. No hay nadie aquí. Diría un policía al azar. Un momento, ¿qué hay de esa puerta? Diría el detective Naomasa señalando una puerta entreabierta por lo que todos se dirigirían a esta misma y al abrirla se encontraría que cientos de chicas, pero casi todas se encontraban muertas. Malditos, nos engañaron. Diría el detective Naomasa con ira a lo que Chizaki se acercaría al cadáver de una de ellas con seriedad, pero en cuanto vio la cicatriz en su abdomen se alarmó. Es una trampa. Diría Chizaki tratando de escapar, pero de pronto una gigantesca explosión azotaría el lugar la cual asustaría a todos los que se encontraban afuera, los noticieros mostrarían cómo el edificio explotaba en 1000 pedazos dejando un gran cráter, mientras que los policías solicitarían refuerzos. Ahora. Gritaría Thor apareciendo junto a todos los demás quien entre sus cosas tenían cadenas, y bates de béisbol hechos de hierro y con ellos dejaron inconscientes a todos los oficiales de policía. Maldíticos. Gritaría Chizaki apareciendo de la nada bastante herido pero con un aura de relámpagos a su alrededor. Ahora. Diría Rex Lucem a través de un radio a lo que Museigen desde lejos con un rifle de francotirador dispararía una bala exactamente en el lugar donde Chizaki tenía su herida. Esa es la señal. Daría el violable para luego sacar un cuchillo y clavarlo en la espalda de All Might. Mi turno. Diría Flash sacando una katana y atravesando el abdomen de Chizaki con esta misma. Esto termina ahora. Diría Thor sacando un hacha de leñador disponiéndose a atacar a Chizaki, pero este gritaría. Suficiente. Luego de eso cientos de relámpagos caerían en la zona dejando muy heridos a los chicos. Ya me tienen harto. Diría Chizaki muy enojado para luego usar la Speed Force y traer a Museigen y azotarlo contra el suelo. Ríndanse ahora o le rompo el cuello. Diría Chizaki muy enojado a lo que todos se quedarían quietos. Perfecto, ahora quédense así, o de lo contrario lo pasarán mal. Diría Chizaki quien se notaba que estaba débil. Tienes nuestros poderes, pero te hace falta la imaginación para usarlos. Diría Museigen con debilidad. Solo debo acostumbrarme. En ese caso. Diría Museigen mostrando otro detonador haciendo que Chizaki se altere, pero sería muy tarde ya que de pronto el abdomen de All Might comenzaría a hacer ruido y de la nada este explotaría. Bala explosiva, fue difícil conseguirla, pero valió la pena. Diría Museigen a tiempo que le daba un golpe a Chizaki en el cara haciendo que este cayera al suelo. Retirada. Diría Thor para luego él junto a todos los demás salir corriendo del lugar y robarse un camión de la policía, y debido a que los refuerzos aún no llegaban no les costó mucho escapar. Díganme que todo eso sirvió de algo. Sabemos dos cosas, la primera los demás están vivos en alguna parte afuera de la ciudad. ¿Y qué me dices del libro? Diría Thor con algo de cansancio. Solo nos dio un acertijo sobre dónde puede estar. ¿Alguien aquí es bueno con los acertijos? Preguntaría el violable a lo que nadie respondería. Bueno, asumí es un ángel, es muy probable que ella sepa algo sobre acertijos. Diría Rex Lucem con una mirada pensativa. En ese caso vamos por ellos.
diría Museigen al tiempo que presionaba el acelerador hasta el fondo. Mientras tanto, en una pradera muy alejada de la ciudad. Asumi, despierta. Diría una voz masculina que Asumi lograría reconocer. ¿Kachan? Diría Izumi a tiempo que abría los ojos poco a poco encontrándose con su amigo de la infancia. Al fin despiertas, bella durmiente. Diría Bakugo para luego ayudar a Asumi a levantarse. ¿Qué sucede? Diría Asumi algo confundida. Sucede que estamos perdidos. Diría Karuto desde la rama de un árbol. No sé qué hizo Shizaki, pero aparecimos en este lugar y para rematar no tenemos poderes. Diría Hinata apareciendo detrás de Asumi, quien al escuchar esas palabras intentaría sacar sus alas, las cuales aparecerían sin ningún problema. Creo que solo nosotros perdimos nuestros poderes. Diría Bakugo viendo las alas de Asumi. ¿Dónde están los demás? No lo sabemos, solo estamos nosotros. Oiga, hagan. Diría una voz a la lejanía, a lo que los cuatro voltearían encontrándose con Shoto, quien se veía bastante agitado. ¿En dónde estabas? Diría Naruto viendo con curiosidad a Shoto. Aparecí como a 2 kilómetros de aquí, estuve todo el día caminando y cuando los vi empezó a correr. Bueno, ya apareciste tú, ahora faltan los demás. Diría Naruto a tiempo que se bajaba del árbol. Yo me encargo. En cuanto los conocí les puse una marca de ángel guardián a todos. ¿Eso qué significa? Preguntaría Hinata algo curiosa. Significa que puedo saber dónde están cada uno de ustedes en todo momento. Tras decir eso, Izumi comenzaría a concentrarse logrando detectar a los chicos. Están cerca, parece que están buscándonos. Entonces hay que hacer algo para que nos encuentren. Diría Bakugo a tiempo que sacaba un mechero. ¿Alguien tiene gasolina? No será necesario, dejen que yo me encargue. Diría Izumi a tiempo que en su mano aparecía una lanza hecha de luz. Esto se pondrá bueno. Mientras tanto con los chicos. Esto no tiene ningún puto sentido. Diría Rex Lucen con mucha frustración. Oigan, no se den por vencidos, hasta que no encontremos a Izumi debemos esforzarnos por descubrir qué significa ese acertijo. Diría Museigen tratando de alentar a sus doppelgangers. Inténtalo tú si eres tan listo. Diría Thor igualmente frustrado. Oigan, ¿qué es eso? Diría el violable señalando una línea blanca en el cielo, pero de la nada esta explotaría y el cielo se llenaría de una energía dorada, la cual formaría el símbolo de la Yui. Creo que ya sabemos dónde están. Diría Museigen con una sonrisa. Y la policía también. Diría el violable señalando el espejo retrovisor en el cual se veían varias patrullas junto a algunos helicópteros. Entonces será máxima velocidad. Diría Museigen pisando el acelerador hasta el fondo. Aunque nos alejemos un poco no podemos detenernos a recoger a los chicos. En ese caso, Thor, toma el volante. Diría Museigen dándole el volante a Thor, quien rápidamente lo tomó. ¿Qué estás pensando, puto loco? Diría Thor con mucha ira. Confíen en mí. Diría Museigen a tiempo que sacaba un arco y una flecha. ¿De dónde sacamos tantas cosas? Diría el violable algo confundido. Las robamos. Diría Rex Lucen como si fuera la más norma del mundo. Necesito un lápiz. Diría Museigen con un papel en la mano, a lo que el violable le daría dicho lápiz. ¿Qué haces? Diría Thor con una ligera idea. El truco más viejo para enviar carta. Diría Museigen a tiempo que enrollaba el papel en la flecha y abría la puerta de la camioneta, la cual al instante fue acribillada y arrancada del auto. Qué bueno que no me asome. Diría Museigen algo nervioso. Ya estamos cerca. Diría Rex Lucen viendo que a los chicos a lo lejos, y cuando Museigen pudo ver a Shoto el grupo. Espero que aún conserves tus reflejos. Diría Museigen para luego prepararse para disparar la flecha, y cuando estuvieron en el ángulo correcto Museigen dejó ir la flecha. El resto queda en sus manos. Diría Museigen viendo como uno de los helicópteros preparaba un lanzamisiles. Segundos antes con Izumi. Ahí vienen. Diría Izumi algo emocionada, pero en eso vería los helicópteros y patrullas. ¿Qué demonios? Diría Hinata muy sorprendida, pero de pronto escucharían el sonido de algo atravesando el aire, a lo que Shoto se pondría frente a Izumi y atraparía una flecha. ¿Qué pasó?
diría Naruto algo confundido, pero de pronto uno de los helicópteros dispararía un misil a la parte de atrás del camión haciendo que este se terminara volcando mientras que Izumi a ver esto diría: tenemos que ayudarlos. Espera. Diría Shoto, quien ya había terminado de leer el papel, por lo que se los explicaría a los demás quienes entenderían, y mientras veían a los lejos como la policía sometía a los demás chicos, Shoto y Museigen pudieron verse a los ojos y con las miradas Museigen dijo: confío en ustedes. Mientras que Shoto con su mirada diría: te salvaré, hermano. Luego de eso Shoto se iría corriendo en el sentido contrario al lugar, siendo seguidos por todos los demás. ¿Y ahora qué hacemos? Diría Naruto muy desesperado. Más de la mitad del equipo fue encarcelado, el libro del destino está perdido, y solo uno de nosotros tiene poderes. Tranquilo Naruto, sé que las cosas se ven mal, pero la esperanza es lo último que se pierde. Diría Hinata tratando de calmar a Naruto. Además, tenemos una pista de en dónde es ese libro. Diría Shoto para luego mirar la carta y disponerse a leer. Encontrarán el libro en el centro de la tierra sin lluvia, donde el mundo se secó hace milenios y donde la muerte acecha a los aventureros. ¿Eso qué demonios significa? Diría Naruto muy confundido. El desierto del Sahara. Diría Izumi como si fuese lo más normal del mundo, haciendo que todos la viesen de forma rara. ¿Cómo lo sabes? Preguntaría Shoto algo desconcertado. Simple, cuando dicen tierra sin lluvia deben hablar de un lugar donde el agua sea extremadamente escasa, o sea un desierto. La frase que dice donde el mundo se secó hace milenios, se refiere a que antes el Sahara no era un desierto, más bien era un lugar lleno de vegetación y humedad, pero se terminó secando y el resultado fue ese inmenso desierto. Por eso dicen mundo, porque una gran cantidad de vida se perdió cuando se secó, y cuando dice donde la muerte acecha a los aventureros, las temperaturas de un desierto pueden ser mortales para una persona si ésta no se mantiene hidratada, y el desierto del Sahara es inmenso, por lo que cruzarlo a pie es casi un intento de suicidio. Necesitarás llevar inmensas cantidades de comida y agua para poder sobrevivir, lo que significa que la muerte siempre acechará a quien entre a ese desierto. Juntando todo eso me lleva a creer que el libro del destino está en el centro del desierto del Sahara. Ante estas palabras a todos los presentes les saldría una gota de sudor. ¿Y cómo se supone que llegaremos al desierto del Sahara? Diría Shoto a tiempo que guardaba la carta en su bolsillo. Déjenoslo a nosotros. Diría Naruto a tiempo que sujetaba a Hinata de la cintura. Time esquina en el cielo del desierto del Sahara podemos ver un avión de color blanco con líneas blancas en el cual iba nuestro equipo. ¿Sientes algo? Diría Shoto quien iba manejando el avión. Siento la energía del libro, pero es demasiado tenue, no logro ubicarlo. Sigo sorprendido de que puedas pilotear aviones. Diría Bakugo viendo con sorpresa a Shoto. Aprendí lo básico, mi infancia no fue muy normal que digamos, y desde pequeño tuve que aprender a valerme por mí mismo, así que iba a la biblioteca en mis tiempos libres para distraerme. Normalmente siempre leía manuales de cómo hacer ciertas cosas, mis favoritos eran los de aviones. Esta es la primera vez que vuelo un avión, pero ya el conocimiento lo tuve desde hace tiempo. Eso no me inspira mucha confianza. Diría Bakugo algo nervioso. ¿Me podrían recordar cómo fue que consiguieron este avión? Diría Shoto al tiempo que veía a Naruto y Hinata quien se vieron entre sí de forma nerviosa. Flashback. Podemos ver a un joven piloto disponiéndose a subirse a su avión cuando de pronto su garganta sería cortada por una cuna el cual Hinata portaba, a lo que Naruto cargaría el cuerpo y se lo llevaría de allí. Fin del flashback. Lo tomamos prestado. Diría Hinata mientras veía hacia otro lado haciendo que todos la vieran raro. Estamos cerca. Diría Izumi a tiempo que invocaba sus alas. Oye, ¿qué haces? El libro está cerca, ustedes quédense aquí, yo iré a buscarlo. Izumi, no te atrevas a... Bakugo no terminaría de hablar cuando Izumi salía disparada del avión a gran velocidad haciendo que este mismo perdiera equilibrio por un momento. Demonios, desearía que esa chica no fuese tan imprudente. Amigo, si ella es un dope sangre de mi hermano, entonces créeme que no has visto ni el 5% de su locura. Diría Shoto en un tono burlón haciendo que Bakugo se palmeara la cara.
por mientras con Izumi. Esta estaba volando muy cerca del suelo, con la esperanza de sentir mejor la energía del libro. Sé que estaba por aquí, pude sentir su energía. Diría Izumi deteniéndose un momento para concentrarse mejor. Lo encontré. Diría Izumi con emoción al poder localizar el libro, por lo que sin pensarlo dos veces crearía un taladro de luz con el cual comenzaría a bajar hacia el subsuelo. Mientras tanto en el avión. Díganme que no hizo lo que creo que hizo. Diría Bakugo luchando por no desmayarse. Creo que lo mejor será aterrizar en esta zona, así estaremos cerca cuando ella salga. Diría Shoto disponiéndose a aterrizar el avión. De vuelta con Izumi, esta siguió bajando con su taladro encontrándose con varias rocas que le dificultaban el seguir bajando, pero al final eso no la detenía por mucho hasta que al final llegó a una habitación pequeña la cual solo tenía una puerta. Extraño. Diría Izumi al tiempo que abría la puerta de una patada encontrándose con un pasillo como el de esta imagen. Creo que a Shizaki le sobra imaginación. Diría Izumi para luego comenzar a caminar, pero de pronto Izumi pisaría un interruptor el cual se encontraba oculto en el suelo haciendo que en las paredes aparecieran varios agujeros de los cuales cientos de flechas saldrían disparadas, pero afortunadamente Izumi lograría crear un campo de fuerza hecho de luz antes de que alguna flecha lograra lastimarla. ¿Qué es esto? ¿Un templo antiguo o qué? Diría Izumi para luego seguir avanzando aún con el campo de fuerza activado, y gracias a él Izumi pudo evitar varias trampas, al puro estilo de película de Indiana Jones. Luego de unos 30 minutos de andar esquivando trampas Izumi llegaría a una habitación igual a la de esta imagen. Esto es increíble. Diría Izumi a tiempo que seguía caminando, pero de pronto un armario salía de la pared y en este se podrían ver una armadura medieval junto a una espada y un escudo. Ay no, esto no es bueno, siempre que te dan armas en los videojuegos es porque se acerca un jefe. Diría Izumi con miedo en su voz cuando de pronto una de las paredes del lugar se abriría y dejaría ver a una criatura igual a la de esta imagen. Y lo más curioso es que este tenía el libro del destino colgando de su cuello con una cadena. Supongo que no iba a ser tan sencillo. Diría Izumi a tiempo que crea una katana hecha de luz para luego hacer que sus alas parezcan y lanzarse a atacar al golem quien simplemente esquivaría el ataque. Para tener ese tamaño es muy rápido. Diría Izumi al tiempo que apoyaba sus pies en el techo. Tú no eres digna. Diría el golem con una voz casi robótica. Así que puedes hablar, en ese caso, perdóname por lo que voy a hacer. Diría Izumi para luego convertir la katana en un martillo gigante y sin rastro de duda en su mirada se lanzó a atacar al golem acompañada de un fuerte grito de guerra. Mientras tanto en Tártaros. Podemos ver a los chicos en una celda atados a la pared con cadenas, con varias heridas abiertas alrededor de todo su cuerpo, mientras que frente a ellos estaban varios oficiales de policía mientras que a fondo de la habitación estaba All Might. Escúchenme bastardos, es obvio que unos virles como ustedes no pudieron haber hecho tantos caos solos, así que díganme quiénes los ayudaron. Váyanse al infierno. Diría Thor de forma valiente a lo que el policía sacaría un cuchillo y apuñalaría al costado del abdomen. Creo que no sabes que es allí donde todos estamos ahora mismo, la referencia es que yo puedo irme cuando quiera, pero tú estarás aquí el resto de tu vida, o sea las próximas 6 horas. Diría el policía como si fuera lo más normal del mundo dejando a los chicos muy extrañados. Al parecer todavía no les han dicho, verán, resulta que ustedes han cometido varios crímenes en contra de la humanidad y por eso los presidentes de varias naciones se pusieron de acuerdo en darles sentencia de muerte, y debido a eso no es necesario que se haga un juicio, yo que ustedes me preparo mentalmente porque dentro de 6 horas los van a fusilar. Creí que habían dejado de hacer eso desde hace años. Pues sí, pero hoy harán una excepción. Diría el policía para luego seguir golpeando a Thor. Mente de Thor. Apresúrate Izumi, confiamos en ti. De vuelta con Izumi. Podemos ver cómo nuestro ángel favorito se estrellaba contra la pared al tiempo que escupía una combinación entre sangre y saliva. Tú no eres digna. Ya deja de decir eso.
diría Izumi bastante cansada, pero de igual forma se pondría de pie, pero no duraría así ya que el golem la patearía haciendo que de nuevo se estrellara contra la pared, esta vez quedando semi-inconsciente. Hora de morir, diría aquel golem disponiéndose a dar el golpe final, haciendo que Izumi comenzara a desesperarse tratando de levantarse pero no podía. Ante los ojos de Izumi todo se movía en cámara lenta, y en su mente solo podía pensar en la frase: no quiero morir. El puño de aquel golem estaba a centímetros cuando de pronto una imagen vendría a su mente. Oka-san, diría una niña de cabello blanco, ojos color rojo rubí y un pequeño cuerno en su frente. Esta imagen sería más que suficiente para que Izumi recuperara las fuerzas. Ni lo sueñes, gritaría Izumi con todas sus fuerzas a tiempo que de su espalda salía una inmensa cantidad de energía y a gran velocidad Izumi se lanzó hacia el pecho del golem y de un solo puñetazo lo atravesó haciendo que el golem se cayera a pedazos. Afina cuando Izumi se calmó, la energía que sale de su espalda se disipó dejando solamente sus dos alas de ángel. ¿Qué fue eso?, diría Izumi bastante confundida ya que la energía que salía de su espalda no era como la que ella solía usar, pero Izumi no tendría tiempo para pensar en esto ya que se terminaría desmayando debido al cansancio. 4 horas después, Izumi estaba despertando con una terrible jaqueca. Rayos, eso duele, diría Izumi a tiempo que se sujetaba la cabeza, pero en eso ésta se percataría de la presencia del libro por lo que se olvidaría del dolor de cabeza y se dispondría a abrirlo, pero se percataría de que este libro tenía un candado el cual solo se podía abrir con una clave. Supongo que no podía ser tan sencillo, diría Izumi para luego amarrarse el libro a la espalda con un látigo de luz y disponerse a salir de aquella cueva. Unos minutos después, Izumi finalmente saldría del lugar. Aire fresco, diría Izumi respirando el aire del desierto. Izumi, ven aquí rápido, diría Shoto viendo que Izumi ya había salido por lo que ésta rápidamente fue al lugar donde habían aterrizado la avioneta. ¿Qué sucede?, diría Izumi, pero en eso se percataría de un mini televisor que se encontraba sobre el avión. Noticias de última hora: por orden presidencial de casi todos los presidentes del mundo, los hermanos Green Devils fueron condenados a muerte, dentro de 2 horas serán fusilados en un camión cuya caída lleva al mar, la intención es que sus cadáveres no se puedan recuperar. Actualmente el mundo está contando los segundos para que este peligroso grupo criminal pague por las atrocidades que cometieron. A ver esto, Izumi quedaría impactada. Aún tenemos tiempo para resolver esto. Si usamos el libro ahora todo volverá a la normalidad. Eso será complicado, diría Izumi con algo de nerviosismo. ¿Por qué lo dices?, preguntaría Shoto algo confundido a lo que Izumi le mostraría el candado del libro. Simplemente perfecto, diría Bakugo con un claro sarcasmo. ¿Ahora qué hacemos?, diría Hinata algo preocupada. Shizaki es la única persona que puede abrir esto. Tenemos que encontrarlo, diría Naruto a tiempo que ponía una mano sobre el hombro de Hinata. Creo que ya sabemos dónde estará, diría Shoto señalando a la pequeña televisión. Tenemos nuevos datos sobre la ejecución de la pandilla Green Devils, al parecer será el mismísimo símbolo de la paz, también conocido como All Might quien los ejecutará. Tras decir eso se mostraría un vídeo de una conferencia de prensa que All Might dio. El motivo por el que hago esto, es para hacerle justicia a los miles de vidas que esos bastardos destruyeron y que yo fui incapaz de salvar. Si hago esto, al menos podré darles paz a las víctimas de estos desgraciados. Si el mundo va a llamarme asesino, que así sea, pero siento que este es mi deber como héroe. Fuera de la pantalla los chicos tenían una mirada llena de furia debido a lo hipócrita que estaba siendo Shizaki. Bueno, no se queden ahí parados, tenemos 2 horas para salvarlos, con la marca de ángel guardián que les puse no será difícil encontrarlos, pero tenemos que hacer 2 cosas, la primera irnos de este desierto de una vez, y segunda, hacer un plan, diría Izumi con un tono de voz autoritario. Creo que podemos hacer ambas al tiempo, así que vámonos, diría Shoto a tiempo que encendía el motor del avión. Esto se pondrá feo, diría Naruto con una resignación. 1 hora y 55 minutos después. Faltaban 5 minutos para la ejecución.
Podemos ver a varios peliverdes atados de pies y manos justo al borde de un precipicio, y todos tenían los ojos vendados mientras que frente a ellos estaban cientos de noticieros grabando la ejecución. Hermanos, fue un honor pelear a su lado. Diría Thor haciendo que todos los demás agacharan la cabeza aceptando su destino. Últimas palabras, diría un policía al tiempo que le daba un arma de fuego a All Might. Te veremos en el infierno, Chizaki. Dirían los chicos al mismo tiempo haciendo que todos los veían eso desde sus casas sintieran curiosidad por quién era Chizaki. Pero eso les dejó de importar cuando vieron que All Might se preparaba para disparar. Que Dios se apiade de su alma. Diría All Might preparándose para disparar, pero de la nada un destello de luz blanca cegaría a todos los presentes y cuando finalmente recuperaron la visión se encontraron con un chico de cabello amarillo con una katana que le había cortado el arma de All Might por la mitad. ¿Qué crees que haces? Diría uno de los policías con hostilidad. Salvando a mis amigos. Tras decir eso el que todos sabemos que es Naruto cortaría las cuerdas que mantenían atados a los chicos. Ni crean que se los permitiré. Diría Chizaki al tiempo que su puño comenzaba a brillar en un color dorado, pero de pronto Izumi aparecería y sin siquiera dudarlo le cortaría el brazo a All Might sin dejar ni siquiera un muñón provocando que este diera un fuerte grito de dolor. Malditos. Gritaría uno de los oficiales de policía disponiéndose a disparar, pero este sería noqueado por Shoto para luego robar el arma del policía. Todos aléjense, esto es entre el símbolo de la paz y nosotros. Diría Izumi usando sus habilidades de actuación para parecer una villana. Debo admitir que ella es buena actriz. Diría Hinata viendo a Izumi. A ella siempre le daban el papel de maléfica en las obras escolares, así que no te sorprendas mucho. Diría Bakugo a tiempo que se ponía una máscara de olla y sacaba un bate de béisbol. Esto termina ahora. Diría All Might a tiempo que del cielo empezaban a caer miles de rayos los cuales siempre impactaban en el brazo restante de Chizaki. Mierda Izumi, esto se puso feo, usa el libro ahora. Diría Shoto viendo que Chizaki se había enojado, pero cuando escuchó la palabra libro de inmediato fijaría su mirada en Izumi quien tenía el libro del destino en su espalda por lo que sin pensarlo se teletransportaría detrás de ella y le arrancaría el libro para luego con mismo golpearla en la cara. Debí borrarlos de la existencia desde el principio, no volveré a cometer ese error. Diría Chizaki al tiempo que le ponía la contraseña al candado para luego abrir el libro, con algo de dificultad debido a la falta de brazo, pero casi de inmediato volvería a aparecer. Ahora morirán. Diría Chizaki con una sonrisa psicópata. Ahora. Diría Shoto al tiempo que Izumi aparecía detrás de Chizaki y con un martillo de luz mandaría a Chizaki a volar a lo que Izumi atraparía el libro y con una sonrisa de victoria diría. Algún día todos moriremos, pero ese día no es hoy. Diría Izumi para luego hacer que el libro brillara con fuerza cegando a todos los presentes temporalmente y cuando la luz se fue todos tenían sus trajes de batalla y armas. Ya extrañaba esto. Diría Thor al tiempo que hacía girar su hacha a gran velocidad. Pero en eso vería que Izumi empezaría a caer en picada, pero Bakugo la atraparía en plena caída. Perdón Kachan, solo tuve energía para darle sus poderes. Descuida Izumi, ya hiciste suficiente, descansa un poco, nosotros nos haremos cargo del resto. Diría Bakugo a tiempo que se convertía en el Vengador. ¿Qué importa que ustedes hayan recuperado sus poderes? Yo sigo siendo el ser más poderoso del multiverso. En eso te equivocas. Diría una voz a espaldas de Chizaki quien al voltear se encontraría con una cabellera blanca y unas alas de ángel color doradas. Imposible. Diría Chizaki con miedo en su voz. Has de entender que para mí lo imposible es más que posible. Diría el que ya todos sabemos que es Javier para luego a gran velocidad darle un puñetazo a Chizaki mandándolo a volar. Lamentamos la tardanza, pero darle forma al corazón de un dios es más difícil de lo que parece. Diría el héroe del poder infinito apareciendo junto a Sakura quien en sus manos tenía un arma como la de esta imagen. Estos no son posible. Hora de matar o morir. Diría Museigen a tiempo que sujetaba sus bastones policíacos. Malditas sabandijas.
diría Chizaki a tiempo que usaba todos los poderes que había obtenido al mismo tiempo obteniendo una apariencia monstruosa. A la carga aérea. Gritaría Thor para luego dar un gran salto y aprovechando la gravedad logró herir a Chizaki en la espalda con su hacha, pero este con cadenas de fuego sujetaría a Thor y lo azotaría contra el suelo, pero Naruto cortaría las cadenas y Hinata crearía un portal en el cual nuestro querido dios nórdico entraría apareciendo al lado de Sakura. Preparados todos, si no atacamos todos al mismo tiempo esto será inútil. Diría Javier para luego invocar su lanza, pero en eso de su nariz comenzaría a salir un poco de sangre. No te exijas demasiado, recuerda que tu corazón solo es temporal. Si te excedes la herida se abrirá otra vez. No tenemos tiempo para preocuparnos por mi salud. Tras decir eso Javier se lanzaría a atacar a Chizaki, pero este esquivaría el golpe fácilmente cuando una cadena cubierta de fuego le sujetaría el brazo mientras que Thor con la parte sin filo de su hacha lo golpearía la cara para luego Shoto cubrir su escudo con fuego y dando un salto apoyándose en las manos de Museigen le lanzaría el escudo a la cara a Chizaki causándole bastante daño mientras que Javier clavaría su lanza al costado derecho de su espalda. Desgraciado. Diría Chizaki quien liberaría una enorme cantidad de electricidad la cual recorrería la cadena y la lanza electrocutando a Bakugo y a Javier pero Museigen usando sus bastones policiales potenciados con el 8% de la energía de la luz del poder le daría múltiples golpes alrededor de todo el cuerpo de Chizaki este activaría la Speed Force y le regresaría los golpes con el doble de fuerza, hasta que Rex Lucem aparecería y le daría una patada en la cara potenciada con su poder de luz haciéndolo retroceder al que el violable usando sus garras de látigo negro le haría una herida muy profunda en la espalda de Chizaki. Bastardos repugnantes, pagarán por esto. Diría Chizaki para luego empezar a correr usando la Speed Force, pero Flash se le adelantaría. Muy lento. Diría Flash para luego con su espada hacerle una cortada profunda en la pierna derecha haciéndolo tropezar, pero este no se reiría y activa la antimagia para poder defenderse, pero Javier clavaría su lanza en su espalda y la antimagia se desactivaría. Ríndete de una vez Chizaki, puede que tengas los poderes de todos los campeones que están aquí presentes, pero no sabes controlarlos. Tal vez no, pero también tengo mis trucos. Diría Chizaki con una ligera sonrisa para luego hacer un desfase y entrar en la tierra y salir justo al lado del libro del destino. Maldición. Diría Javier viendo que Chizaki había puesto su mano en el libro y había empezado a reír de forma maniática mientras que el libro comenzaba a brillar dejando temporalmente ciegos a todos y cuando pudieron recuperar la vista se encontraron con un monstruo igual al de esta imagen. Ahora dense por muertos. Diría Chizaki con su nuevo aspecto mientras que encogía el libro y lo guardaba en un bolsillo. Esto ya se volvió estúpido. Diría Thor con algo de fastidio. Terminos con esto de una buena vez. Diría Museigen a tiempo que su espada se convertía en látigo y este comenzaba a brillar en un color púrpura. Creo que necesitamos un grito de guerra. Diría Flash a tiempo que su puño de meta comenzaba a brillar. Dudo mucho que eso sea algo importante ahora. Diría Rex Lucem mientras sus manos empezaban a brillar en un color dorado. Yo digo que sí es importante. Diría Javier mientras hacía girar su lanza. Lo puedo decir. Diría Shoto mientras su escudo se cubría de hielo. Siéntete libre. Diría Javier mientras su lanza terminaba de girar y se colocaba en posición de lanzar una estocada. He esperado mucho tiempo para decir esto. Diría Shoto con emoción en su voz. Dilo de una maldita vez. Diría Museigen ya algo desesperado a lo que Shoto sonreiría con satisfacción para luego gritar. ¡Espartanos! ¿Cuál es su profesión? Tras ese grito el equipo se lanzó a atacar a Chizaki quien estaba algo confundido, pero de inmediato se puso en pose defensiva para recibir un puñetazo de Rex Lucem, pero esto aprovecharía el impulso y le daría una patada en la cara a Chizaki a lo que Thor aprovecharía y desde su espada y le dispararía una ráfaga de fulminantes rayos. Pero cuando la ráfaga terminó se vio que Chizaki había usado un escudo de hielo para defenderse. Patético.
diría Chizaki a tiempo que se teletransportaba y le daba un puñetazo en la cara a Thor mandándolo a volar, pero en eso el violable usaría sus tentáculos para inmovilizar las extremidades de Chizaki, cosa que Flash aprovecharía para comenzar a darle cientos de golpes a gran velocidad. Estorban, diría Chizaki a tiempo que activaba su antimafia y creando una onda expansiva quemando a volar a Flash y al violable. Ahora verán, diría Chizaki para luego desaparecer y reaparecer frente a Rex Lucem y sujetarlo del rostro para luego encestarlo contra el piso y darle un puñetazo en el estómago haciendo que escupiera un montón de sangre. ¡Maldito!, gritaría Museigen al tiempo que con su espada barra látigo le causaba una enorme cortada en la espalda. ¡Desgraciado!, diría Chizaki con ira, pero de pronto de su espalda saldrían grandes cantidades de sangre las cuales tomarían forma de lobos antropomórficos y se lanzarían a atacar a Museigen, quien devolvería su arma a la forma de katana y comenzaría a repeler a los monstruos, pero cuando cortaba a uno de ellos este se multiplicaba. ¿Te gusta mi truco? Lo que hago es forzar los glóbulos rojos a multiplicarse para crear clones de los monstruos. Un segundo, los glóbulos rojos no se pueden multiplicar de esa forma, diría Thor al tiempo que le cortaba la cabeza a uno de los monstruos, a lo que este se convirtió en 2 monstruos. Lo sé, por eso usé el libro del destino para reescribir la ley de la biología y ahora los colémbolos rojos se pueden multiplicar de la misma forma que cualquier otra célula. Eso es posible, diría el violable a tiempo que le cortaba un brazo a otro monstruo repitiéndose lo mismo y esté convirtiéndose en otros 2 monstruos. Diviértanse con mis mascotas, héroes, diría Chizaki con un tono de burla, pero en eso este tendría que esquivar un rayo de luz. En ese caso, tu oponente seré yo, diría Rex Lucem mientras se ponía en pose de batalla. Admito que eres valiente, pero eso no te servirá de nada. Espera. No lo enfrentes tú solo, dirá Javier tratando de ir a ayudar, pero los interminables monstruos no lo dejaban acercarse. Y dime, ¿qué motivos tienes para querer pelear contra mí?, diría Chizaki a tiempo que cubría sus puños con antimagia. Un héroe no necesita motivos para luchar contra un villano, diría Rex Lucem al tiempo que sus puños comenzaban a brillar para luego lanzarse a pelear mano a mano contra Chizaki. Rex Lucem sería el primero en atacar lanzando un golpe básico en pelea callejera el cual Chizaki lograría bloquear fácilmente, pero Rex Lucem se impulsaría y le daría una patada con su pie izquierdo a Chizaki aturdiéndolo un poco, cosa que Rex Lucem aprovecharía para dispararle un rayo de luz a la cara, la cual provocó que Chizaki lanzara un quejido de dolor. Maldita cucaracha, diría Chizaki a tiempo que disparaba rayos láser de color púrpura de sus ojos, los cuales Rex Lucem apenas si pudo esquivar cuando de pronto su vista se fijó en uno de los bolsillos de Chizaki. Mente de Rex Lucem. Si pudiera conseguir el libro todo terminaría. Tras pensar eso, Rex Lucem nuevamente se lanzaría a atacar a Chizaki, pero este equivalía a todos los ataques con facilidad, por lo que Rex Lucem decidiría tomar distancia para pensar bien su estrategia. No tiene caso, me cuesta trabajo seguirlo el ritmo, si tan solo fuese más rápido, espera, eso es. Tras pensar en eso, Rex Lucem miraría de reojo a Flash, quien estaba teniendo problemas con algunos monstruos de sangre, pero Rex Lucem los destruiría con su láser. Relevo, susurraría Rex Lucem a oídos de Flash, quien solo sonreiría. ¿Y a ustedes qué les pasa? ¿Ya se acobardaron o qué?, diría Chizaki con algo de arrogancia, pero de pronto este sería sorprendido por un golpe supersónico por parte de Flash. Solo fue un relevo, diría Flash con algo de burla, pero en eso Chizaki aparecería detrás de él. No eres el único con super velocidad, diría Chizaki a tiempo que golpeaba a Flash mandándolo a volar. Pero en pleno aire este lograría recuperarse, lograría frenar su vuelo convirtiendo su brazo en un látigo y haciendo que este se sujetara de una roca. Entonces será una batalla de velocistas, diría Flash para luego salir corriendo dejando una estela de electricidad verde. Como desees, diría Chizaki también empezando a correr dejando una estela de electricidad blanca. Ambos velocistas comenzarían a correr alrededor de todo el lugar hasta que la carrera terminó llegando al océano. Lo admito, eres rápido,
Pero la diferencia entre tú y yo, es que yo soy el original. Diría Flash cuando de pronto su velocidad aumentó de golpe siendo perdido de vista Pechizaki, quien se impresionó oír la muestra de velocidad y fue esa misma impresión la que no le permitió esquivar el golpe supersónico de Flash, el cual impactó en la mandíbula de Chizaki y ese mismo puñetazo mandó a volar hasta estrellarse contra el mismo acantilado donde los chicos estaban batallando contra los monstruos, provocando que toda la montaña se derrumbara, pero afortunadamente Javier hizo que todos los campeones tuvieran una plataforma de tierra debajo de ellos que les permitió salvarse de la caída. Eso debía bastar, diría Thor con una sonrisa de satisfacción, pero de pronto se generaría una inmensa explosión y de entre los escombros saldrían Chizaki con una ligera línea de sangre cayendo por su cabeza. Ya me hartaron, diría Chizaki para luego llevar su mano a su bolsillo sacando de este el libro del destino y devolverlo a su tamaño original. Ya me tienen harto, esta vez eliminaré el multiverso entero junto a todos sus habitantes, y luego lo recrearé a mi gusto, diría Chizaki mientras el libro comenzaba a brillar. No tienes el poder para hacerlo, diría una voz a espaldas de Chizaki a tiempo que este recibía una poderosa patada en la cabeza obligándolo a soltar el libro, el cual el dueño de la voz atraparía siendo este el mismo Javier. Maldito, eso es mío, diría Chizaki lanzándose a atacar a Javier, pero de la nada todo el lugar serio cambiado por una pradera, además de que el cuerpo de Chizaki brillaría y este se sentiría bastante debilitado. Maldito. ¿Qué me hiciste? Solo impedí que hicieras algo estúpido, diría Javier con un aura que demostraba imponencia, pero Chizaki no lograría admirar esta aura ya que una grita de guerra se escucharía a sus espaldas y cuando volteó a ver vio a los campeones de los distintos universos lanzándose a atacarlo, por lo que este se pondría en guardia. El primero en atacar sería Flash, quien le daría un puñetazo con el 15% de One for All, el cual Chizaki intentaría bloquear con su antebrazo derecho, pero este golpe fue suficiente para partirle en su oído completo. ¿Qué demonios?, diría Chizaki muy alterado cuando de pronto se vio obligado a esquivar un zarpazo por arte del violable, el cual tenía sus garras activadas. Ya no eres tan rudo, diría Thor desde el cielo al tiempo que le disparaban múltiples relámpagos, los cuales Chizaki a duras penas lograría esquivar, pero este dispararía un rayo de antimagia haciendo que los relámpagos desaparecieran. Sin embargo, esto no le dio chance a Chizaki de descansar, ya que el Susano del héroe del poder infinito le daría un manotazo el cual le rompería varios huesos y de paso lo mandaría de volar, pero este lograría recomponerse en el aire solo para ser impactado por un rayo de energía cortesía de Rex Lucem, el cual le causaría algunas quemaduras en la espalda. Malditos, diría Chizaki a tiempo que creaba una esfera de energía de color púrpura en su mano izquierda, pero Thor no le dejaría lanzar el ataque y sin dudarlo ni un momento le cortaría el brazo haciendo que Chizaki pegara un grito de dolor y en vista de que estaba siendo superado decidido retirarse. Sin embargo, el dios del tiempo no se lo permitiría y con su espada le daría un gran corte horizontal en el pecho de Chizaki para luego Sakura cubrir sus brazos con rocas y golpear la cabeza del Yakuza con todas sus fuerzas. Malditos, diría Chizaki casi sin fuerzas cuando de la edad unas cadenas a rojo vivo los atarían y estas comenzaría a quemarlo, cortesía de Bakugo, alias el Vengador Fantasma, pero Chizaki haciendo uso de su superfuerza se liberaría de las cadenas y trataría de atacar a Hinata quienes estaba cerca, pero esta se teletransportaría a espaldas de Chizaki y le daría un corte vertical con su katana en la espalda. Esto no puedo estar pasando, diría Chizaki a borde de la inconsciencia. Pero con sus últimas fuerzas intentaría lanzarse un ataque a la heroína celestial, quien aún no se había recuperado del todo. Sin embargo, este sería sorprendido por su pierna derecha sería amputada por completa, cortesía de Museigen seguido de Shoto, quien con su escudo cubierto de fuego le daría un fuerte golpe en la cara a Chizaki dejándolo su cara irreconocible y a borde del desmayo, pero el Yakuza se negaba a rendirse, por lo que con su brazo restante creó una espada de antimafia e hizo que ésta saliera disparada hacia Javier, quien solo veía la espada con serenidad, y cuando ésta estuvo a centímetros del dios del multiverso un portal de color amarillo apareció frente a ella absorbiendo la espada a tiempo que detrás de Chizaki aparecía el mismo portal y de este mismo salía la espada que Chizaki había disparado provocando que esta misma atravesara su corazón.
Un destino poético si se ponen a pensar, porque como un sabio dijo hace tiempo, el que vive por la espada, muere por la espada, y en esta ocasión el hombre murió exactamente por la misma espada por la que vivió. En cuanto la batalla terminó, todos los presentes lanzaron un grito de victoria, al tiempo que más de uno caía sentado a suelo debido a cansancio. Finalmente se terminó. Diría la heroína celestial con un largo suspiro. Todavía hay un par de cosas que tenemos que hacer. Diría Javier al tiempo que abría el libro del destino y de esta sala un inmenso brillo que los cegó a todos temporalmente y cuando recuperaron la vista vieron que estaban en el Palacio Multiverso. ¿Cómo llegamos aquí? Diría Museigen bastante impresionado. Use el libro para restaurar todos los universos, cuando regresen a sus hogares nadie recordará nada de lo que pudieron haber visto sobre este extraño evento. Diría Javier con una sonrisa cuando de pronto este comenzó a toser y a vomitar sangre haciendo que todos se preocuparan. Tranquilos, estará bien, solo debo hacer una última cosa con el libro. Diría Sakura a tiempo que cerraba el libro del destino y este era rodeado por una ligera capa de energía dorada la cual poco a poco hizo que el libro se convirtiera en partículas de energía las cuales todas se juntaron en el pecho de Javier y justo cuando la última partícula entró en el pecho de aquella deidad, este liberó una inmensa energía que provocó que todos los presentes se estremecieran. Mejor, diría Sakura lo que Javier le acariciaría la cabeza para luego levantarse, señal de que se encontraba mejor. Bueno, esta sí que fue toda una aventura. Diría Thor con una sonrisa nerviosa. Sí que lo fue, y en mi opinión ustedes lucharon como verdaderos héroes. Como recompensa quiero darles esto. Diría Javier al tiempo que su mano brillaba y de la nada en la muñeca de todo aparecía un símbolo brillante igual al de esta imagen. ¿Y esto? Diría el violable viendo aquella marca. Es el símbolo del héroe, mientras tengan esa marca siempre encontrarán la fuerza para levantarse, no importa lo dura que se ponga la situación, siempre tendrán la fortaleza para resistir un segundo más. Ante estas palabras los presentes mirarían la marca con curiosidad. Además también sirve como un comunicador, en el caso de que haya una emergencia que amenaza el multiverso solo debe concentrar su energía en esta y cuando empieza a brillar manden el mensaje. Pero todo bien, pero mi madre me tiene prohibido usar tatuajes. Diría el violable con algo de temor. De eso no te preocupes. Solo imaginen que la marca desaparece y esta se volverá invisible y cuando quieran mandar un mensaje de emergencia hagan lo que les dije antes y listo. Ante esto los chicos harían lo que el dios dijo y efectivamente, las marcas se volverían invisibles. Para ti también hay una. Diría Javier al tiempo que le ponía la misma marca el campeón proveniente de otro multiverso. Sé que tu universo está en los dominios de tu padre, pero te doy esa marca por si acaso, en el caso de que en algún momento estén en una situación de emergencia y necesiten refuerzos. Se lo agradezco. Diría el héroe del poder infinito cuando de pronto una puerta azul aparecería detrás de él y de este saldría el guardián de la Speedforce. Papá. ¿Quién más voy a ser? Ya todo se resolvió. Preguntaría el guardián de la Speedforce algo esperanzado. Por supuesto, tuvimos un par de problemas, pero ya todo está bien. Bien, vamos Izuku, tengo que llevarte a tu universo. Diría el guardián de la Speed a lo que el mencionado entraría en la puerta. Agradezco la ayuda compañero, si algún día necesitas apoyo no dudes en pedirla. Diría Javier con una sonrisa a lo que Sabita asentiría y le extendería la mano a Javier a lo este la estrecharía para luego el guardián atravesar el portal y regresar a sus dominios. Bueno, lo mejor es que todos regresen a sus respectivos universos. Diría Javier al tiempo que una puerta amarillo se abría en el centro de la habitación. Hasta que nos volvamos a encontrar compañeros. Diría Thor para luego entrar en la puerta siendo seguido por los demás pero el único que no entraría sería Flash quien tenía una mirada algo pensativa. ¿Qué sucede? Diría Javier viendo a Velocista. Aún tengo algunas preguntas, por ejemplo, ¿quién era el tipo de la armadura que se hacía pasar por el guardián de la Speedforce? No lo sé, pero ahora no es tiempo de que te preocupes de eso. Tengo entendido que tienes un asunto importante que entender.
diría Javier, a lo que Flash simplemente suspiraría y entraría en la puerta, el cual de inmediato se cerraría haciendo que Javier pasara a tener una mirada seria. Sal de allí. Ante estas palabras una puerta de color rojo se abriría y de este saldría un hombre vestido con la misma armadura que el guardián de la Spitfire. ¿Qué fue lo que ganaste con hacer todo esto? Con esto confirme que ustedes tienen la fortaleza suficiente como para sobrevivir a lo que sucederá. ¿Y exactamente qué sucederá? Preguntaría Javier con desconfianza. Una crisis que decidirá el futuro de todo el multiverso. Cambio de escena, podemos ver cómo el velocista verde recibe a una trabajadora social en su casa acompañada de una niña pequeña de cabello blanco y ojos rojos. Los cielos enrojecerán. Volvería a decir la voz del desconocido mientras que se puede ver al héroe del infinito junto a su hermano Shoto jugando videojuegos junto a Melissa y Momo. Millones de vidas se perderán. Diría la voz del desconocido mientras se ve a la nueva fuerza del universo llegar a casa donde una hermosa albina los estaría esperando. La existencia misma se eliminará. Diría nuevamente la voz del desconocido mientras mostraba al nuevo dios del trueno trabajando en lo que parecía ser un guante bastante tecnológico. ¿Cómo es que sabes todo eso? Diría Javier mientras veían algo impresionado al desconocido. Porque yo ya lo viví. Diría el hombre de la armadura con un tono de voz que reflejaba arrepentimiento y dolor. ¿Quién eres? Diría Sakura algo temerosa, a lo que la armadura del hombre comenzaría a abrirse y de esta saldría un hombre de cabello castaño y ojos marrones, con un traje de látex de color rojos, botas doradas, y un símbolo entre relámpago dorado con fondo blanco en el pecho. Mi nombre es Barry Allen.